Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu sorprende al mostrar una pintura al óleo inspirada en Halil İbrahim Ceylan y las redes explotan. Todo comenzó con una publicación inesperada en el perfil de Instagram de Esla Turkoglu. Sin previo aviso, la actriz compartió una imagen de una pintura al óleo, acompañada por un mensaje corto pero cargado de emociones. Algunas personas simplemente no se pueden borrar del alma. La imagen mostraba un retrato masculino, pintado con trazos suaves y colores cálidos, que inmediatamente fue identificado por los fans como Halil İbrahim Ceylan. Los comentarios no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, la publicación superó los 100.000 likes y los mensajes se multiplicaban. Es él, sin duda. No ha podido olvidarlo y esto es amor puro eran solo algunas de las frases que podían leerse entre los miles de seguidores que se emocionaron al ver lo que interpretaron como una declaración indirecta pero contundente. La historia entre Esla y Halil siempre estuvo envuelta en misterio, silencios y miradas que decían mucho más que las palabras. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, el vínculo que los unió traspasó la pantalla. Y ahora, con este gesto, muchos aseguran que Esla ha abierto su corazón de la forma más artística posible. Una fuente cercana a la actriz comentó, Esla pasó muchas noches pintando en silencio. Decidió no hablar, pero necesitaba expresar lo que sentía. Esa pintura es su forma de soltar, de recordar y tal vez, de cerrar un ciclo. Sin embargo, para muchos seguidores, más que cerrar, este gesto parece abrir una nueva posibilidad. Horas después de la publicación, Halil también rompió el silencio. Compartiendo una historia con una frase que parecía responder directamente al mensaje de Esla, algunas memorias merecen ser eternas. Aunque no mencionó nombres, todos entendieron que se trataba de ella. Y fue entonces cuando los rumores de reconciliación comenzaron a tomar fuerza. Lo nuestro fue más que una historia, fue una conexión, dijo Halil en una entrevista pasada, cuando fue consultado indirectamente sobre su relación con Esla. Esa frase resurgió hoy con más fuerza que nunca, especialmente entre quienes sueñan con verlos juntos de nuevo. Los programas de entretenimiento se hicieron eco del tema. En uno de ellos, una panelista afirmó con seguridad, esto no es una coincidencia. Cuando alguien comparte una pintura así, es porque ese amor sigue vivo. Y si Halil responde, es porque también siente lo mismo. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de videos editados, compilaciones de escenas de la pareja, y mensajes como el arte nunca miente o el pincel de Esla ha dicho lo que su voz cayó. Incluso algunos fans comenzaron a organizar una campaña bajo el hashtag #Sila Halil otra vez. La respuesta emocional del público fue tan intensa que incluso algunos artistas comenzaron a hacer sus propias versiones digitales de la pintura, interpretándola con diferentes estilos o insertándola en montajes donde Esla y Halil aparecían juntos, de la mano o frente a un atardecer. El arte, una vez más, se convertía en el puente entre dos almas que nunca dejaron de estar conectadas. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después, Esla volvió a publicar. Esta vez, fue un video corto. En él, se la podía ver en su estudio, de espaldas, pintando con una tenue luz amarilla iluminando el lienzo. No hablaba, no había música. Solo el sonido del pincel deslizándose y su respiración pausada. Al final del video, giró apenas el rostro y dijo en voz baja. Algunos sentimientos no necesitan palabras, solo color. La frase se volvió viral en menos de una hora. Los medios la replicaron como titular, los seguidores la convirtieron en lema, y la expectativa por una declaración más directa crecía minuto a minuto. Mientras tanto, Halil no se quedó atrás. Al día siguiente, en una entrevista con un programa de televisión, le preguntaron directamente si había visto el video de Esla. Él hizo una breve pausa, sonrió y dijo: hay personas que logran tocarte el alma, incluso en silencio. Y a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. La entrevistadora no insistió más.
no era necesario. Su expresión lo decía todo. Los días siguientes estuvieron marcados por una especie de danza silenciosa entre ambos. Publicaciones con frases sugestivas, imágenes borrosas, música melancólica en sus historias. Los fans analizaban cada palabra, cada movimiento, como si de un guión romántico se tratara. Y, quizás, lo era. Una amiga cercana a Esla fue entrevistada en un podcast y reveló detalles íntimos del proceso artístico de la actriz. Ella no pinta por moda. Cada trazo tiene una emoción. Ese retrato le costó lágrimas. Lo miraba, lo retocaba, lo volvía a empezar. Me dijo una noche, no quiero que se parezca a él. Quiero que lo sienta como él. Esa frase me rompió. La intensidad del momento provocó que varias marcas se interesaran en ambos artistas. Algunas proponían una exposición conjunta, otras una campaña sobre el amor y la inspiración. Pero Esla y Ali no respondieron a ninguna. Para ellos, este no era un momento comercial. Era íntimo, frágil, casi sagrado. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. Durante un evento de caridad donde ambos habían sido invitados, sin que el otro lo supiera, según las fuentes, sus caminos volvieron a cruzarse públicamente. Cuando Alil entró al salón, los flashes comenzaron a dispararse. Pero fue la reacción de Esla la que paralizó todo. Ella lo miró desde la distancia, sonrió levemente y bajó la vista. Alil, al notarla, se acercó lentamente. Los asistentes guardaron silencio. Nadie respiraba. Y entonces, en medio de toda esa tensión, él susurró, lo suficientemente alto como para que los micrófonos captaran. ¿Todavía pintas lo que sientes? Esla levantó la mirada, lo sostuvo con ternura y respondió. Solo cuando no me atrevo a decirlo. Ese instante quedó grabado en todos los corazones presentes. No hubo abrazos ni besos. Solo una conversación mínima que lo dijo todo. La química, el cariño y la historia que aún vibraba entre ellos estaban más vivos que nunca. Los medios titularon al día siguiente, un encuentro, una frase y un lienzo, Esla y Alil reviven el arte del amor. Las redes sociales explotaron con teorías, expectativas y sueños compartidos. Y mientras todo el mundo hablaba de ellos se alejaban en silencio, caminando uno al lado del otro hacia una sala privada. Nadie supo qué se dijeron ahí. Pero alguien logró captar una última imagen antes de que la puerta se cerrara, sus manos, rozándose tímidamente, como si buscaran volver a encontrarse donde todo comenzó. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo en su historia, o simplemente una despedida envuelta en arte y nostalgia? Lo que sí es cierto es que, esta vez, el amor no habló con palabras, sino con pinceles, suspiros y miradas. Y como siempre, estaremos aquí para contarlo todo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este reencuentro significa una segunda oportunidad para Esla y Alil? ¿Volverán a estar juntos? Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia que nos sigue enamorando. Comenten abajo qué opinan ustedes. ¿Creen que esta pintura podría ser el primer paso hacia una reconciliación? Queremos leerlos. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad de esta historia que, sin duda, aún no ha terminado.